Mi intención en esta sección, cuyo nombre vamos a oficializar como Grandes Enigmas, es hacer un recorrido por aquellas cuestiones que constituyen temas, vamos a decir, no resueltos, ¿vale? Como título queda muy marketingiano, el Grandes Enigmas, pero bueno, hablamos de ciencia, ¿vale? Entonces, aunque sí, bueno, podemos admitir el nombre de Grandes Enigmas, al final son cuestiones que no están resueltas, ¿verdad? Y me gustaría empezar con una reflexión acerca de qué es lo que podemos considerar un enigma cuando hablamos de una disciplina científica como es la astronomía. Claro, la astronomía es una de las que llamamos ciencias duras. Sabéis que se suele hacer una distinción quizá un tanto artificiosa entre las ciencias duras y las ciencias blandas. Ciencias duras serían aquellas en las que, bueno, todo puede reducirse a lo que se puede contar, pesar, medir de forma experimental y utilizando las matemáticas como principal herramienta, mientras que hay aquellas ciencias más blanditas, ¿vale? Con todos los respetos que merecen estas disciplinas, pues serían aquellas en las cuales, bueno, lo que se puede contar, pensar, pesar o medir no tiene tanta importancia y se presta más atención, bueno, a las metodologías, a las hipótesis, etcétera, etcétera, que al final, evidentemente, pues las herramientas que se emplean, cuanto más matemáticas sean, pues mejor. Pero en este sentido, siendo la astronomía con bastante claridad una ciencia dura, por así decirlo, el concepto de enigma o de aspecto no resuelto queda bastante bien centrado, en el sentido de que toda discrepancia entre los postulados teóricos y las observaciones o las experimentaciones da lugar a un enigma o a un tema no resuelto, ¿vale? Y en este sentido, pues también no debemos ser especialmente ambiciosos. ¿Por qué? Porque como todas las ciencias, la astronomía tiene también sus limitaciones de carácter, bueno, de carácter en parte derivado de las técnicas que emplea, pero en parte también muchas de carácter filosófico. Es decir, la ciencia como tal tiene también sus limitaciones. Y en este sentido podemos recordar las palabras del gran filósofo de la ciencia, Karl Popper, el cual hacía la semejanza entre la ciencia y una red. La ciencia sería las redes que podemos extender para capturar la realidad que nos rodea. Pero nuestras redes ni son infinitas y además pues tienen huecos por los cuales se escapa parte de esa realidad. Y en este sentido pues tenemos una amplia relación, una amplia lista de cuestiones que se nos escapan actualmente. En cuestiones que o bien no responde bien a las teorías que manejamos o sencillamente son observaciones y experimentaciones que no tienen una cobertura teórica. Y esto afecta a todas las áreas de la astronomía. Afecta a la astronomía planetaria, afecta a la astronomía estelar, a la galáctica, tiene también implicaciones con la astrobiología, el estudio de la vida extraterrestre, temas más profundos como los agujeros negros, incluso la cosmología. Entonces, en esto que pretendo que sea una serie, mi intención hoy irá a comenzar pues lo que tenemos más cerca, es decir, la astronomía planetaria, aquellos objetos astronómicos que tenemos pues más cerquita, ¿no? Lo que serían las orillas del océano cósmico. Y en este sentido, pues hay diversas cuestiones y una de ellas, la que he elegido para este primer programa, es la existencia o no de objetos más allá de Neptuno. Sabemos que hoy actualmente los planetas son 8, el último de ellos es Neptuno. Existía un planeta más allá que era Plutón, pero desde hace unos años el consenso científico
fue la degradación de este planeta hasta reducirlo a planeta enano. Significa, por tanto, que hoy tenemos 8 planetas. Pero la cuestión, el tema no resuelto es, ¿existe o hay razones para pensar que pudiera haber un planeta como tal? No un cuerpo menor, no un pedrusquito, sino un planeta como tal, un cuerpo que reúna las características para ser considerado planeta más allá de Neptuno. Pues esto es una cuestión que desde el descubrimiento del último planeta, Neptuno, ha estado ocupando los astrónomos a lo largo de todos estos siglos. Y en este sentido, pues si nos trasladamos a mediados del siglo XIX, cuando se descubrió el último planeta, Neptuno, el motivo de este descubrimiento fue que se habían detectado determinadas perturbaciones o anomalías en la órbita del último planeta conocido, que era Urano hasta ese momento. Y se sospechaba que el causante de estas anomalías era otro planeta que estaba más allá de la órbita de Urano, aunque todavía no había sido detectado. Y en aquel momento pues, hubo un astrónomo, el señor Le Verrier, que hizo una serie de cálculos e identificó el lugar donde se supone que teóricamente debería estar ese planeta teórico. Y efectivamente, poco tiempo después, otros 2 astrónomos, Gali de Rest, enfocaron sus telescopios hacia esa zona del cielo y efectivamente allí estaba el nuevo planeta, que era Neptuno. Con lo cual se dedujo la existencia de Neptuno a través de observaciones y una hipótesis derivada de la observación de estas anomalías de la órbita de Urano. Pero en ese momento, desde ese primer momento, incluso antes de descubrirse Neptuno, ya había quien postulaba que no era un solo cuerpo el que iba a ser responsable de esas anomalías, sino que además de Neptuno, era posible que hubiera otro cuerpo causante de dichas anomalías. Con lo cual, incluso desde antes de Neptuno y después de su descubrimiento, los astrónomos contemplaron esta posibilidad e investigaron en torno a ella. Y uno de los astrónomos más destacados en este sentido fue Percival Lowell. Percival Lowell desarrolló su actividad entre los últimos años del siglo XIX y los principios del siglo XX. Fue bastante famoso en su época. Fue el fundador del observatorio que hoy lleva su nombre. Está en Arizona, en Flagstaff, Arizona. Y reunía todas las características para lanzarse a la búsqueda de este planeta desconocido. Para él, era el planeta que llamaba X. X no porque fuera el 10º planeta. Recordamos que era el número 9 el que tocaba. Aquí no es como el iPhone X, que es el iPhone 10. Aquí se llamaba el planeta X porque es un planeta desconocido. Incógnita, X de incógnita. Así es. Era de los matemáticos. Así es, efectivamente. Y además Lowell tenía una motivación importante para acometer esta búsqueda con especial intensidad. Y era que Lowell había apostado una gran parte de su prestigio y su credibilidad a otra búsqueda que resultó infructuosa, que fue la búsqueda de vida en Marte. Lowell compró la idea de Schiaparelli, el descubridor de lo que él llamó los canales de Marte, de que eran estructuras construidas por seres inteligentes. Y dedicó pues una gran parte de sus esfuerzos científicos y económicos a demostrar que esto fue así. Más adelante se descubrió, más allá de toda duda, que eran estructuras naturales y que por tanto él estaba equivocado, lo cual le acarreó pues, una importante pérdida de credibilidad y de prestigio científico, de la cual pues, tenía que reponerse, tenía que sacarte esa espinita. Y decidió apostar fuerte a la búsqueda de este planeta X.
Lowell no solo apostó fuerte, sino que además tenía una base teórica bastante sólida. Él llegó a hacer cálculos bastante precisos de la zona del cielo en la que debería encontrarse, de la masa que debería tener ese planeta para explicar las perturbaciones de la órbita de Urano, que aún Neptuno no explicaba. Él calculó que debía tener una masa aproximada de 7 tierras, ¿no? Por lo tanto un buen elemento. Él pensó también, de forma consistente, que dado que los últimos planetas, Urano y Neptuno, son gigantes de hielo, este planeta debería ser también un gigante de hielo y, por tanto, tener un alto albedo. El albedo sabéis que es la capacidad que tiene un cuerpo de reflejar la luz que recibe. Así pues, un espejo, digamos, tendría un albedo cercano a 1, mientras que una mancha de alquitrán pues, tendría un albedo cercano a 0. Pues él razonablemente pensó que su albedo debería ser alto, dado que era probable que fuera un gigante de hielo, y en función del tamaño, de la distancia a la que debería encontrarse y del albedo, le calculó una magnitud determinada visual. Debería brillar con una magnitud aproximadamente de 12. Y además tener un diámetro angular, es decir, un tamaño en el cielo de aproximadamente 1 segundo. O sea que el tío fijó bastante bien qué es lo que esperábamos encontrar por ahí, ¿vale? Pues muy bien, él dedicó todos sus esfuerzos en vida a la búsqueda del planeta X, pero lamentablemente murió de forma inesperada antes de conseguirlo. A su muerte, bueno, hubo ciertos problemas familiares derivados de la herencia que condujeron a un cierto estancamiento de las investigaciones, pero años después se recuperó el ritmo de las investigaciones que había iniciado Lowell y le correspondió a un joven recién contratado por el observatorio llamado Clyde Tombaugh, nos sonará a muchos, que fue el descubridor de Plutón. Pues efectivamente, en los años 30, este chico, trabajando directamente a las órdenes del director del observatorio, un trabajo muy escrupuloso, muy metódico, de análisis de las placas fotográficas, de comparación de las placas fotográficas con los medios tecnológicos que había en los años 30, que básicamente consistía en un dispositivo muy ingenioso que colocaba 2 placas fotográficas una sobre otra y hacía que guiñaran. De forma que eso crea una especie de time-lapse de solo 2 imágenes que permitía con cierta facilidad distinguir si había una diferencia entre la posición de un objeto entre una placa y otra. Si había movimiento, claro. Efectivamente. En movimiento. Pues en cuestión de meses. Son 2 placas difíciles, pero bueno. Sí, pero con muchas, y siendo muy sistemático, pues Clyde Tombaugh efectivamente descubrió que existía Plutón. Y no solo lo descubrió, sino que lo descubrió en una zona del cielo consistente con las predicciones de Lowell. Las palabras de Clyde Tombaugh al director del observatorio fueron algo así como: señor, he descubierto su planeta X. Que era como efectivamente llamaban al planeta que estaban buscando. ¿Vale? A partir de ahí, bueno, pues evidentemente ya... Hombre, si en vez de Plutón lo hubiesen seguido llamando planeta X, no son capaces de quitarlo, ¿eh? Claro. Claro. Afortunadamente, bueno, el nombre de Plutón fue consistente con el resto de la nomenclatura mitológica del resto de los planetas. Y bueno, evidentemente fue un acontecimiento haber descubierto un nuevo planeta. ¿Qué pasó? Bueno, pues efectivamente, más allá de la euforia de los primeros momentos, cuando empezaron a determinarse los elementos orbitales del planeta y fueron recopilándose más datos acerca de él, se dieron cuenta de que más allá de la posición en la que estaba, ni la masa, ni la magnitud, ni la órbita encajaban bien con un objeto de las características necesarias para explicar las dichosas perturbaciones de la órbita de Urano. Desde el primer momento hubo astrónomos que se opusieron a considerar Plutón como un planeta, porque era muy raro. Tenía una órbita muy extraña, una órbita muy excéntrica, muy elíptica, muy inclinada con respecto al plano del resto del sistema solar.
etcétera, etcétera. Y los descubrimientos posteriores no hicieron más que socavar más y más la consideración de Plutón como el planeta X. Recordemos que debería ser el causante de las anomalías de la órbita de Urano que estaba buscando Lowell. En particular, uno de los elementos fundamentales fue cuando se conoció con precisión cuál era el albedo real. Porque, claro, fijaos que Plutón tiene una magnitud aproximadamente de 15 frente a los 12 que estaba esperando Lowell. Esto supone 6 veces menos brillo del esperado. Se pensaba que, bueno, el causante podría ser el albedo. Es decir, bueno, brilla poco porque no es tan reflectivo como pensábamos. A lo mejor no es un gigante de hielo. Pero más adelante se empezaron a conocer más datos sobre el albedo real y resulta que era muy reflexivo. Lo cual encajaba peor todavía con las predicciones de Lowell. Si inicialmente se pensaba que la masa del planeta debería ser, como antes comentábamos, de unas 7 tierras para explicar esas anomalías, al final, en los años 70 del siglo pasado, es decir, 40 años después del su descubrimiento, se llegó a la conclusión de que la masa de Plutón era aproximadamente una parte entre 500 de la Tierra. Diminuto, en definitiva. Es incapaz de explicar esas perturbaciones, efectivamente. ¿Cuándo llegó a la puntilla? Pues con los datos arrojados por la Voyager 2, que pasó muy cerquita de Neptuno, pudo capturar datos muy precisos sobre las características del planeta y dio lugar a una corrección de su masa que explicaba perfectamente las anomalías de Urano. Es decir, el propio Neptuno, o mejor dicho, los datos correctos medidos de Neptuno explicaban perfectamente esa anomalía de la órbita de Urano sin tener que recurrir a la presencia de ese planeta X que Lowell estaba buscando y que no era Plutón. A partir de ahí, pues, sabéis que se descubrieron muchos cuerpos como Plutón. Vino el descubrimiento de Sedna, de Eris, Goar, Makemake, etcétera, etcétera. Llegó la consideración de Plutón como un planeta enano. Efectivamente, tenían razón aquellos astrónomos que vieron esa rareza en Plutón. Y a partir de ahí, pues, quedan pocas dudas ya de que no hace falta ningún objeto más allá de Neptuno para explicar las órbitas de estos planetas gigantes de hielo. Ahora bien, el enigma, claro, pues, si no tendríamos enigma. Si no has resuelto ya el problema, ¿cuál es el enigma que sigue? El enigma es que cuando se descubrieron esos cuerpos transneptunianos, ¿vale? Todos esos cuerpos que están en el cinturón de Kuiper, que se llama, es decir, más allá de Neptuno, pues hay toda una serie de planetas más lejanos. Y solo el primero de ellos, Sedna, ya tenía una órbita muy particular, muy rara. Le pasaba algo parecido a lo que le pasa a Neptuno. Era una órbita muy perturbada. Y tenía que haber una causa para esas perturbaciones. ¿Cuál podría ser esa causa? Bueno, pues se tenía claro que Neptuno no era, porque son cuerpos que están demasiado lejos como para ser alterados por Neptuno. Pero también estaban demasiado cerca, digamos, del resto de las estrellas como para ser alterados por las mareas galácticas, que son aquellas fuerzas externas al sistema solar. Y a partir de ahí, pues, se volvió a plantear la cuestión de si es posible que haya otro cuerpo con la suficiente masa por esa zona que pudiera explicar esas órbitas tan perturbadas, tan distintas del resto de planetas del sistema solar, o el resto de cuerpos del sistema solar. Que expliquen todos los planetas, esos enanos que están por ahí, ¿no? Más que la presencia de los planetas, las características particulares que tienen sus órbitas. Lo anormalmente excéntricas, inclinadas que son. Sí, desviadas de lo que creemos que puede ser la normalidad. O sea, que entonces están buscando un planeta Y.
Es lo que se llama el planeta 9. El planeta 9. Ya no lo vamos a llamar planeta X. Hombre, X ya no puede ser, porque X ya sabemos que... Y asumiendo además que es un planeta. Hay otro elemento también que hay que explicar, que es lo que se llama el acantilado de Kuiper. Conocemos el cinturón de Kuiper, ¿vale? Antes lo he explicado. Este conjunto de cuerpos menores que están más allá de Neptuno conforman el cinturón de Kuiper, ¿vale? Están todos en una especie de anillo que rodea el sistema solar, pero ese anillo termina abruptamente a una distancia de 48 unidades astronómicas, es decir, 48 veces la distancia de la Tierra al Sol, ¿vale? Estamos hablando de distancias verdaderamente lejanas. Pero lo importante es que termina de esa forma abrupta. Que ya no hay más nada ahí. A partir de ahí parece que no hay nada más. Por eso se llama el acantilado de Kuiper. El acantilado con el cual finaliza el cinturón de Kuiper. Y una hipótesis para explicar la presencia de ese acantilado sería la existencia de un cuerpo muy masivo que se ha llevado por delante el resto de... No, que perturba... que perturba efectivamente. Bueno, en realidad no perturba, que da forma al cinturón de Kuiper, o sea, que lo corta. Eso es. Si no deja que haya otros cuerpos, sino se pegan al cinturón o los cogen, ¿no? Los huecos de Kirkwood que se conocen del cinturón principal de asteroides son huecos que no hay ningún asteroide por resonancia. De otro, pues una resonancia con ese planeta 9, en este caso, correcto, haría el acantilado de Kuiper. Efectivamente. Que por cierto, aprovecho para contaros, me he quedado absolutamente a cuadros con la cantidad de conceptos teóricos que existen en estas dinámicas planetarias orbitales. O sea, aquí hay una serie de cuestiones en distintos tipos de resonancia, distintos tipos de migraciones, distintos miles de parámetros orbitales, bueno, miles, muchos parámetros orbitales relacionados unos con otros, que bueno, esto es lo que decía antes, ciencia dura, pero dura de verdad. El caso es que, como hipótesis de trabajo de ese planeta 9, se barajan básicamente dos opciones, ¿vale? Una es que sea una supertierra, es decir, un objeto, como decía Lowell, con una masa de varias tierras, sin llegar a ser un gigante, o bien que verdaderamente sea un gigante de hielo, de una masa de varias decenas de tierras, similar a Urano o a Neptuno. ¿Bien? Lo que sí parece que está claro es que debe ser un objeto marcadamente excéntrico y marcadamente inclinado para que lo observado sea consistente con las perturbaciones que se supone que debería causar. ¿Bien? ¿Y el albedo? Se le oscurito, porque si no ya se hubiera encontrado, ¿no? Claro, efectivamente. y esto nos conduce al último punto que... No te quería... Claro. Estaba así que me comía me por dentro. Me alegra que me haga esa pregunta. Y es que efectivamente, Lito, hay una serie de restricciones a lo que podemos esperar que exista allí y que sea consistente con esas anomalías que vemos en las órbitas de los planetas. También se postula, por cierto, que este gigante de hielo pueda estar tan lejano que no sea el causante de las perturbaciones o de las anomalías en las órbitas de los objetos del cinturón de Kuiper, sino que sean las causantes de las perturbaciones en la mismísima nube de Oort, que es aquella nube de objetos cometarios, fundamentalmente cometas, que están mucho más allá del cinturón de Kuiper, en los confines del sistema solar. Y que causan periódicamente que alguno de ellos llegue a ser cometa de largo periodo, que se salen de la nube de Oort. Algo tiene que haber ahí que de vez en cuando perturba y hace que caigan efectivamente hacia el interior del sistema solar. Algún empujoncillo, sí, porque siempre hay algún cometita de largo periodo que viene de allí. Así es, efectivamente. Pero bueno, como apuntabas, Lito, hay una serie de restricciones, ¿vale? Y la más clara es la derivada de las observaciones del telescopio WISE, que es un telescopio espacial
similar al Hubble, pero que está especializado en observar el infrarrojo medio. Significa que por sus características es bastante sensible a las frecuencias, las frecuencias electromagnéticas que pueden emitir estos objetos. Entonces, estas observaciones descartan que pueda haber un objeto tan grande como Saturno hasta el límite de 10.000 unidades astronómicas. Y esto ya constancia observacional, porque se habría visto. Claro. Si vamos a un objeto del tamaño de Júpiter, podemos estar seguros de que tampoco hay ninguno hasta 26.000 unidades astronómicas. Es decir, ya muy dentro de la nube de Oort. ¿Vale? Esto prácticamente descarta la posibilidad de encontrar un gigante de hielo como causante de estas perturbaciones de la nube de Oort. No obstante, existe todavía la posibilidad teórica de que pueda haber una supertierra que explique las anomalías existentes en los en los cuerpos del cinturón de Kuiper. Hay ciertos modelos teóricos que no están descartados y que de momento no pueden descartarse. Si os fijáis, esta historia del planeta X y de ese supuesto objeto transneptuniano es la historia de un sucesivo acorralamiento teórico de la realidad. Es decir, partimos de una práctica seguridad de que había algo perturbando la órbita de Urano, y a partir de ahí hemos ido acorralando cada vez más el problema, descartando, hasta prácticamente reducir a una pequeña posibilidad de que el causante de lo que podemos observar, que son unas órbitas de difícil explicación de los objetos del cinturón de Kuiper, y que una de las explicaciones puede ser esta. Lo que empezó siendo un gran enigma, y por tanto muy atractivo, queda reducido hoy a una triste hipótesis de trabajo o una posible explicación de algo tan, bueno, pues poco sexy como son las anomalías de unos objetos pequeñitos que están en los confines del sistema solar. Muy bien, pues qué interesante, Marco. Esto tiene que volver con continuidad y periodicidad, evidentemente. Hay otros misterios mucho más interesantes. Para empezar. Hombre, está interesante la historia, ¿vale? Sí, creo que la parte de storytelling es interesante de este misterio, pero sobre todo porque es la historia de cómo un misterio se ha ido empequeñeciendo con el tiempo. Hay otros que, sin embargo, veremos que se han ido agrandando con el tiempo. Pues enhorabuena, Marco. Sí, me ha gustado mucho porque da a entender que cuando se quiere buscar algo muy lejano, llega a depender tanto del albedo, del brillo, como cuando se buscan los transneptunianos y se llegó, por ejemplo, a pillar a Eris, que es casi del tamaño de Plutón, o no sé si es un poquito más grande. Es un poquito más grande. Es un poquito más grande. Sí. Y está muchísimo más lejos, o sea que ya no es decir, voy barriendo y voy encontrando todos los grandes primero, ¿no? Te puedes encontrar un grande que está muy lejos, pero brilla muy poco, entonces cuesta mucho que tú decías, bueno, ya más grande que Plutón no vamos a encontrar, serán todos pedruscos, ¿no? Se ha llegado a encontrar transneptunianos muy grandes, así que ¿por qué no otro más grande todavía, que esté todavía más lejos, que sea bastante oscuro, ¿no?